Bueno, bien, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Mil disculpas por la demora, estaba con bastante paciente en la consulta. Bien, entonces ya habíamos comentado en clases previas que íbamos a ya introducirnos a la parte de soplos cardíacos. No olvidemos que los soplos cardíacos generalmente son ruidos anormales que se localizan o se pueden desde luego percibir mediante la auscultación a nivel del corazón. Estos soplos cardíacos, si bien en algunos casos muy raros, pero sí son normales, en la mayoría de los casos suelen ser ruidos anormales que se producen por vibraciones que suelen estar ocasionadas por el viaje o por las turbulencias a nivel de lo que es el corazón y también a nivel de los grandes vasos. Se menciona que los soplos suelen ser ruidos que pueden denotar muchas cosas, como un ejemplo, la presencia de un orificio a nivel intracardíaco, como en el caso de una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. También pueden ocasionarse por alguna disfunción de la válvula. Generalmente, estas disfunciones de las válvulas son las que condicionan más la presencia de estos soplos. Y por ende, también mencionar que estos soplos pueden, en cierto sentido, orientarnos a pensar en un daño cardíaco, ya sea mínimo o también severo. Bien, entonces, estos soplos cardíacos ya habíamos iniciado con la clase anteriormente y habíamos indicado que había muchas causas, ¿no? Un ejemplo, el aumento de la velocidad. El aumento de la velocidad del pase de la sangre o el paso de la sangre por alguna cavidad puede condicionar la presencia de un soplo. Como un ejemplo, miren, cuando una persona tiene una taquicardia inducida por una anemia, o en algunos casos tiene fiebre que puede condicionar también una taquicardia, el corazón está trabajando muy rápido y por ende hace que la sangre viaje más rápidamente de lo normal. Y este viaje súbito, como podemos ver, de la sangre, puede condicionar la aparición de un soplo. Por ende, es muy importante que nosotros cuando auscultemos un paciente y percibamos de repente un soplo y no veamos un daño estructural, pero sí veamos una causa externa, nosotros si apaleamos esa causa externa, el soplo va a desaparecer, ¿no? En el caso de los pacientes con anemia, si yo corrijo el síndrome anémico, repongo desde luego la serie roja, automáticamente esto va a hacer que el corazón se relaje más y trabaje mucho mejor, con una frecuencia cardíaca aceptable y que por ende desaparezca el soplo. Por otro lado, otra causa importante de un soplo, la presencia de un soplo, es la estrechez que puede existir en alguna otra cavidad. Tal es el caso de las válvulas, ¿no? Podemos encontrar nosotros estenosis. La estenosis es estrechez del área de la válvula. Entonces, la válvula se encuentra estrechada y automáticamente la sangre va a pasar con mayor dificultad por esta válvula y de ende va a condicionar también la presencia de un soplo. En algunos casos podemos encontrar también dilataciones o también llamadas aneurismas. Estas aneurismas o dilataciones que generalmente podemos encontrarlo a nivel de la aorta también pueden condicionar la presencia de un soplo. Y esto es producido ¿por qué? Por la turbulencia que se puede generar por este espacio o esta dilatación a nivel de la arteria. Entonces, en algún caso también se puede mencionar y se puede referir que estas aneurismas pueden condicionar la presencia de soplos. Por otro lado, si las válvulas, ya sean semilunares o auricoventriculares, son incompetentes, ¿qué quiere decir? No se pueden cerrar herméticamente,
pueden permitir el paso del regreso de la sangre hacia una cavidad. ¿A qué me refiero? Si la sangre pasa del ventrículo izquierdo, un ejemplo, hacia la aorta, sabemos que entre el ventrículo izquierdo y la aorta se encuentra una válvula muy importante que es la válvula aórtica. Esta válvula aórtica, si por X, Z motivo empieza a fallar, la sangre que debería pasar de ventrículo izquierdo a aorta puede regresar de la aorta hacia ventrículo izquierdo, ¿no? Porque las válvulas son incompetentes y no pueden cerrarse herméticamente, por lo tanto, hay un grado de reflujo. Y este hecho puede condicionar también la presencia de un soplo. En algunos casos, la presencia también de algunos conductos anómalos, como un ejemplo, la persistencia del conducto arterioso. Sabemos que el conducto arterioso es importante dentro de lo que es el intercambio gaseoso a nivel del niño o del producto en la vida intrauterina. Por lo tanto, una vez que nace el producto, este conducto arterioso se atrofia y se convierte en un ligamento, pero en algunos niños puede persistir. Cuando este conducto arterioso persiste por más de 3 meses, ahí recién recibe el nombre de persistencia de conducto arterioso. Algunos niños nacen todavía con algún grado de presencia de este conducto, pero en los primeros días o semanas ya se cierra y por ende ya desaparece la presencia de este conducto. Es por eso que se da un tiempo establecido para poder esperar a que se cierre, y por este mismo hecho de cambios de presiones se va a favorecer también el cierre de este conducto. Por lo tanto, no se olviden, puede también condicionar la presencia de soplos. En algunos casos, un ejemplo, en algunos corazones, salud, apaguen sus micrófonos, por favor. En algunos casos, algunos pacientes pueden tener más de una anormalidad. ¿A qué me refiero? Tener tal vez un conducto a nivel de lo que corresponde al tabique interauricular, una comunicación interauricular, pueden tener tal vez algún grado de estenosis algunas de las válvulas, o pueden tener alguna otra alteración con los que son los grandes vasos, ¿no? Un claro ejemplo, y tal vez algunos de ustedes han debido escuchar, de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se caracteriza por 4 alteraciones. Primera, el cabalgamiento de la aorta. Segundo, una comunicación interventricular. Tercero, una hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuarto, una estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, hay 4 alteraciones, como podrán ver, que en algunos corazones también vamos a encontrar algunas otras alteraciones más, no siempre uno, ¿no? Dependiendo de qué malformación tenga el corazón. Ya les decía en clases previas que el desarrollo del corazón es muy diferente al resto de los órganos, tanto así que su crecimiento y su desarrollo puede implicar desde luego alteraciones en el mismo. Y sabemos muy bien que hoy en día hablamos de cardiopatías congénitas, un ejemplo, ¿no? Sabemos que el corazón de repente no se puede desarrollar bien y presentar alguna alteración. Por lo tanto, es uno de los órganos fundamentales que puede desarrollarse anómalamente, dependiendo desde luego una causante que produzca su mal desarrollo. Y es así que nosotros tenemos varias causas. Vamos a ver en la imagen, acá tenemos un ejemplo, una válvula aórtica que está estrechada, tiene una estenosis. Fíjense, la sangre que viene de forma abrupta, expulsada por el ventrículo izquierdo, no puede salir. ¿Por qué? Porque la válvula está cerrada. En algunos casos, las válvulas que tienen estenosis pueden estar condicionadas por, un ejemplo, una válvula que tiene 2 valvas nada más. Como vemos aquí en la imagen, tenemos una válvula aórtica que tiene 2 valvas. Esto es una cardiopatía congénita. ¿Por qué? Porque nació con 2 valvas. Lo normal es que tenga 3 valvas. Y en algunos otros casos, incluso en las personas mayores, hoy en día ha aumentado la esperanza de vida en las personas. Bueno, a nivel de Bolivia tenemos más personas de la tercera edad, más longevos. Por lo tanto, mencionar que también así como envejecemos por la parte externa, también internamente envejecemos. Y muchas válvulas aórticas se pueden esclerosar, calcificar y tener algún grado también de estenosis.
Bien, entonces, las estenosis o estrecheces son causas de soplos cardíacos. Acá podemos ver una aneurisma, desde luego muy importante, como pueden ver en la imagen. Es una dilatación que desde luego también va a producir turbulencia de la sangre en este lugar, condicionando la presencia también de un soplo. Y no solamente son las únicas causas, tenemos varias causas también que pueden condicionar, como vemos acá, la persistencia del conducto arterioso. Acá podemos ver el conducto arterioso que aún persiste y que permite el paso de la sangre de un lugar de mayor presión, como ser la aorta, hacia la arteria pulmonar. Desde luego, en un inicio, esto conllevaría que el paciente no tenga cianosis, porque la sangre oxigenada se está mezclando con la desoxigenada, pero en algún momento se puede invertir el shunt y la sangre de la arteria pulmonar que está desoxigenada pasar a la aorta. Ahí se te va a traducir, desde luego, en una cianosis que puede estar manifestada en el paciente. Por lo tanto, también la persistencia de conductos, como vemos acá, puede condicionar soplos. Esta otra imagen, lo que les había comentado anteriormente, vemos una válvula aórtica que es incompetente, que no se puede cesar herméticamente, y la sangre que ha sido expulsada por la aorta está regresando hacia el ventrículo izquierdo. Este reflujo de la sangre recibe el nombre, desde luego, o se va a traducir, perdón, en la presencia de un soplo. Reflujo es igual a también la presencia de un soplo. Entonces, hay varias causas, como podemos ver, y vamos a ir viendo, desde luego, algunas de las causantes que en la mayoría de los casos son de tipo valvular. Ahora, si tienen alguna pregunta, no se preocupen, pueden hacerla para poder explicar y aclararse alguna duda si tuviese. Ahora, existe una clasificación de estos soplos cardíacos de acuerdo a la alteración cardíaca, si es que existiese o no existiese. ¿A qué me refiero? Pueden haber soplos funcionales. Estos soplos funcionales se caracterizan porque no existe prácticamente un daño a nivel de la estructura, especialmente de las válvulas. Generalmente, estos pacientes que condicionan soplos funcionales son productos de que el corazón se dilató, creció. Como el corazón crece, tracciona el anillo de la válvula, lo tracciona y hace que esta válvula lamentablemente no pueda cumplir ese rol importante de evitar el reflujo de la sangre de una cavidad a otra. Por lo tanto, esta dilatación, un claro ejemplo, el Chagas, ¿no? La miocardiopatía dilatada chagásica, donde el corazón lamentablemente crece, puede desde luego favorecer la dilatación de estos anillos y condicionar la presencia de lo que corresponde un soplo, ¿no? Entonces, toda miocardio, otro ejemplo les voy a dar de un soplo funcional, puede ser un infarto, ¿no? El infarto generalmente se produce en el miocardio, y a la larga, si es que mi paciente está con infarto y no ha hecho nada a evolucionar el infarto nos va, desde luego, posteriormente indicar que existe necrosis. Y al existir necrosis, el corazón automáticamente se jala o se dilata y tenemos una miocardiopatía dilatada de tipo isquémico. Entonces, igual lo mismo, ¿no? Acá, lamentablemente, la muerte celular de los miocardios de un área determinada ha favorecido que este corazón se dilate a la larga y que favorezca la presencia de soplos. Muy diferentes son los soplos orgánicos. En los soplos orgánicos ya prácticamente existe un daño a nivel de la anatomía cardíaca. ¿A qué me refiero? Un daño en las válvulas como tal, ¿no? Puede haber una estenosis, una estrechez de la válvula, es considerado como un soplo orgánico. Puede haber tal vez algún grado de regurgitación, perdón. También esto se va a traducir en la presencia de un soplo. Mucho dependerá de qué válvula está dañada, ya sean las válvulas AB o ya sean las válvulas semilunares, puesto que los soplos son muy diferentes en aquellas que son semilunares que en aquellos que no lo son. Muy bien, entonces no se olviden, soplos funcionales, producto de una dilatación del corazón, un ejemplo claro, Chagas, ¿no? O si quiere una miocardiopatía dilatada isquémica. Soplos orgánicos son daños estructurales, como ser estenosis, como ser insuficiencia de la misma válvula,
¿Qué me puede producir un daño en la válvula? Fácil, una fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que puede condicionar el engrosamiento y la fusión de las comisuras de las valvas y por ende favorecer un soplo o la presencia de un soplo. Bien, entonces también tenemos los soplos que son anorgánicos. Los soplos anorgánicos, ¿qué quiere decir? Que el soplo está condicionado por un factor externo, lo que les decía hace un momento, ¿no? Estos soplos generalmente se producen ya sea por una alteración en otro lugar que no sea el corazón. Un paciente con fiebre, un paciente con anemia. Entonces, estos pacientes van a favorecer la velocidad del flujo de la sangre y pueden condicionar la aparición de un soplo. Por eso reciben el nombre de anorgánicos. Son soplos que desde luego no denotan ni una alteración funcional ni una alteración orgánica. Son soplos que a medida que desde luego va apareciendo la alteración o va intensificándose la anemia o va empeorando la fiebre, el soplo se va a manifestar más puesto que la sangre va a viajar con mayor velocidad. Thais, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor. Quería preguntarle acerca de los orgánicos. Ahí también entran o sea, las fallas genéticas Por que una supuesto, válvula no está exacto, funcionando. exacto. Como su nombre le dije, lo que les decía, ¿no? Es un daño en la estructura de la válvula. Entonces, si yo tengo una válvula aórtica bicúspide, si tengo una válvula aórtica unicúspide, entonces son alteraciones estructurales y desde luego esto me va a favorecer la presencia de un soplo y entrarían en estos grupos de alteraciones orgánicas como tales. Gracias, doctor. Bien, entonces los anorgánicos, como les decía, bueno, son más que todo soplos que se originan por algún trastorno a nivel de la hemodinamia funcional y esto favorecer en cierto sentido la aparición de estos soplos. No existe daño ni en la estructura ni a nivel de lo que es las válvulas como tal, no se olviden, la condicionante es otro factor como tal. Ahora, una vez que hemos mencionado esta clasificación, se podría decir por la estructura, entramos a conocer aquellos ruidos que son normales. En nuestro organismo tenemos ruidos normales. Hoy en día son llamados los ruidos de Korkov. Estos ruidos de Korkov, como ser la presencia de un primer y segundo ruido cardíaco, cuando yo ausculto el corazón y escucho un primer y un segundo ruido cardíaco, automáticamente estos ruidos son normales. O en todo caso, al tomar la presión, algunos de ustedes que ya han asistido a prácticas, el momento en la que se mide la presión, ¿qué hacemos nosotros? Auscultamos, colocamos la membrana del estetoscopio a nivel arterial, inmediatamente insuflamos el manguito del tensiómetro, perdón, y al desinflar vamos a escuchar cómo la sangre golpea contra las arterias. El primer ruido que escuchemos va a ser el soplo, perdón, el ruido que va a ser traducido como sistólico, ¿verdad? La presión sistólica. Posteriormente, el ruido va a seguir, boom, 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 boom. El último que escuchemos va a ser considerado como ¿qué? Como la presión diastólica. Sistólica, diastólica. Pero esos ruidos que escuchamos, chicos, el momento en el que medimos la presión, es absolutamente normal, no es patológico. Estos soplos que en algún momento ustedes seguro lo van a escuchar cuando vayan valorando los pacientes, pueden ser muy variados, pero en su mayoría son causantes las disfunciones valvulares. Pero también van a encontrar algunos ruidos que dentro de la semiología normal van a ser considerados como ruidos que no denotan patología, ¿no? Son, en algún otro ejemplo, el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco habíamos mencionado que en algunas circunstancias puede ser normal, como es tal claro ejemplo de las embarazadas. Las embarazadas pueden tener un tercer ruido. ¿Por qué? Porque maneja más volumen y la sangre, desde luego, golpea con mayor intensidad el ventrículo porque existe en mayor cantidad por el flujo que tiene que
por un lado irrigar al bebé y por otro lado a la mamá. Por lo tanto, en estos casos también son considerados como ruidos normales, no denotan patología. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos viendo y vamos auscultando, es muy importante saber que los soplos tienen que ser descritos. Ustedes en el momento que auscultan tienen que describirlos. ¿Qué tipo de soplo es? ¿Es un soplo sistólico? ¿Es un soplo diastólico? ¿Es un soplo que tiene una intensidad? ¿Cuánto es la intensidad? ¿Cuánto es la duración del soplo? ¿Es segundos? ¿Dura prácticamente un tiempo muy mínimo? ¿En qué momento o en qué lugar se irradia el soplo? ¿En qué momento se escucha mejor? ¿Durante la inspiración? ¿Durante la expiración? Si yo cambio la posición del paciente, si le coloco en decúbito lateral, derecho o izquierdo, o en todo caso, si levanto las extremidades del paciente y mejoro el flujo a nivel central, ¿cómo será ese soplo que voy a percibir? Entonces, como vemos, existen muchas características para describir el soplo, pero también hay algunas situaciones que pueden mejorar escuchar el soplo como tal. Por lo tanto, en esta diapositiva nos está mostrando algunos puntos que nosotros debemos de explicar en el momento que hacemos la descripción del soplo, pero no todos, la verdad, se llegan a cumplir dentro de la descripción. La intensidad, qué tan intenso es, qué tan bien lo percibo, el tono, el timbre, en qué momento el soplo, desde luego, va a ser percibido mejor durante el trabajo cardíaco, la duración, el sitio donde escucho mejor, eso no se olviden, ¿no? Cuando yo ausculto el corazón, chicos, tengo que auscultar siempre los focos auscultatorios, pulmonar, aórtico, el foco accesorio, tricúspide, mitral, y donde esté mayor la intensidad, ahí se encontrará el daño como tal. Bien, entonces, algunas situaciones, incluso el hecho de iniciar algún tratamiento me puede favorecer a poder hacer una mejor análisis de este soplo como tal, ¿no? Les voy a colocar un ejemplo. Aquellos pacientes que tienen taquicardias, es muy difícil percibir el soplo porque el corazón está trabajando tan rápido que el primer y segundo ruido cardíaco normales son muy intensos. Y por ende, lamentablemente, tener una clara explicación de por qué nosotros podemos percibir o no percibir el soplo. El usar un ejemplo, un beta bloqueante. Si yo utilizo un beta bloqueante, en un paciente que está con taquicardia, el beta bloqueante me va a reducir la frecuencia cardíaca. Y al reducirme la frecuencia cardíaca, de repente yo voy a percibir mejor el soplo. Por lo tanto, el usar algunos fármacos también nos puede ayudar dentro de lo que es la mejor auscultación del soplo como tal. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, por si acaso, los más relevantes, ¿no? Los que tal vez podemos y nos sirve dentro de la descripción de un soplo. Un soplo tenemos que sí o sí ser descrito por su intensidad. Esta va del 1 al 6, su graduación. Entonces, si ustedes un ejemplo, apenas lo perciben, ¿no? Apenas con el estetoscopio lo llegan a percibir, es muy difícil auscultarlo, sería considerado como un grado 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque es muy débil y como se había mencionado, no se le puede escuchar muy bien. Un grado 2, donde nosotros necesitamos escuchar el soplo, pero en un lugar donde no exista bullicio, porque hay lugares o ambientes donde existe algo de ruido y no nos permite escuchar bien el soplo. Entonces, un grado 2 sería considerado aquel lugar donde lo percibo muy poco, pero en el ambiente que también me favorezca dentro de la auscultación. Un grado 3 prácticamente ya es bastante significativo. Yo lo puedo escuchar muy bien durante lo que es la auscultación con el estetoscopio. Un grado 4 se consideraría como intenso, donde puede asociarse al trill. ¿Qué quiere decir el trill? Que nosotros vamos a sentir la vibración a nivel del tórax, ¿no? Yo veo cómo está vibrando el tórax a nivel del, si quieren, del ápex o a nivel de la base del corazón. Entonces, esa vibración que estoy viendo me está indicando que es bastante intenso el soplo. Por otro lado, un grado 5 es considerado como aquel soplo muy intenso donde la vibración yo lo voy a percibir al solo tocarlo.
toco y voy a sentir cómo vibra el corazón por ese soplo, ¿no? Muy importante. Y el grado 6, que es el de mayor intensidad o intensidad máxima, también puedo palpar esa vibración que produce el soplo y aún incluso yo puedo escuchar, ¿no? Ese soplo como tal. Un grado 6/6 es el de mayor intensidad, donde indirectamente yo no requiero del estetoscopio para poder escucharlo. Es muy intenso y la verdad es muy audible sin el estetoscopio. Entonces ustedes no se olviden cuando describan un soplo, dependerá, ¿no? Qué tan intenso lo están escuchando y harán la descripción. Si es un soplo, bueno, pues que apenas lo puedo escuchar, muy débil, ya, 2/6, ¿no? Entonces yo ya entiendo que es 2/6 según nuestra tablita y que nos va a ayudar dentro de lo que es la mejor descripción a nivel cardíaco de estos soplos. Muy bien, el tono puede ser un tono alto, un tono medio, un tono bajo. La verdad, con el tono no usamos mucho el tono dentro de la descripción. Si bien puede tener un tono muy alto, un alto, mejor dicho, un tono medio, un tono bajo, no significaría mayor relevancia, puesto que la intensidad es un dato muy importante que nos puede orientar mejor, ¿verdad? Entonces, con el tono, la verdad, no se hagan pelea, no se hagan broncas. Si quieren, lo describen con un tono alto, medio o bajo, o si no describen tono, no importa. Al final, sabemos muy bien que el que nosotros podamos describir el tono del soplo, la verdad no nos va a modificar mucho dentro de lo que es el tratamiento. Bien, ahora en algunos casos también vamos a poder valorar el timbre. Hay algunos soplos que son soplantes, como su nombre le dice, indica, ¿no? Soplan. Es un soplo soplante. Por otro lado, pueden ser ásperos, un poco, desde luego, tener tal vez alguna dificultad ahí cuando pasa de un lugar a otro, ¿no? Tener un soplo áspero. Raspante, como estuvieran ustedes raspando algo, hay algunos soplos que pueden relacionarse con ese punto. Y no nos olvidemos que en algunos casos también algunos soplos pueden ser musicales, aunque no lo crean. Hay algunos tonos, soplos, que nosotros podemos percibirlos y que tienen algo de ritmo, ¿no? Al momento que lo auscultamos al paciente. Bueno, por lo tanto, esta descripción del timbre, si quieren, también se puede ser incorporado, si quieren. No está obligatorio, como desde luego los otros soplos, como ser la valoración de la intensidad. ¿Alguien tiene una pregunta? Doutor, el soplo de grado 6 poderia ser associado a um choque de punta? No te escuché bien, un poquito más, subirle a tu volumen de tu micrófono, por favor. El soplo de grado 3 poderia ser associado a um choque de punta? Un soplo de intensidad 3, No, 6. 6. ¿Qué tiene el 6? Poderia ser associado com um choque de punta? Sí, se puede relacionar con el choque de punta, donde prácticamente el corazón está siendo bastante estresado por el soplo, ¿no? En algunos casos, nosotros también podemos valorar o observar el choque de punta. Cuando vemos región de tórax, vemos cómo el ápex del corazón va golpeando la región costal. Entonces, podría ser, desde luego, podría haber una relación con esta intensidad del soplo. Estamos hablando de un soplo bastante intenso, bastante, bueno, pues sin necesidad incluso del estetoscopio podemos percibirlo y podemos tomar una conducta también al respecto. Pero, ojo, muy importante, no nos olvidemos que un organismo es muy diferente a otro. De repente una intensidad 6/6 va a ser muy marcada en una persona y en otra persona tal vez también va a estar marcada, pero no tan intenso como o tal vez otros pacientes que sí lo tienen. Por lo tanto, lo más aconsejable es siempre que nosotros podamos, en lo posible, hacer una auscultación muy minuciosa. Hasta el momento yo sí he tenido 1 o 2 pacientes con una intensidad 5 y 6/6, me atrevo a decir. Es muy raro, desde luego, encontrar este tipo de soplos intensos, pero la verdad son fáciles de describirlos
en aquellos pacientes que sí lo presentan. Hoy en día hemos avanzado tanto en la medicina que la verdad el diagnóstico se hace muy tempranamente, se solicita los estudios pertinentes bajo las sospechas pertinentes y se trata en lo posible siempre de brindar una mejor atención al paciente, ¿no? Porque el paciente que tiene una intensidad 6/6 es aquel paciente que se ha descuidado por completo, aquel paciente que no se le ha diagnosticado en su momento, porque no piensen, ¿no?, que el paciente va a presentar un soplo directamente de una intensidad 6/6, para nada. El paciente generalmente va a ir presentando esta alteración gradualmente y el soplo se irá manifestando con mayor intensidad en algunas circunstancias. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, lo que les decía, bueno, esto es el timbre del soplo, puede ser soplos soplantes, soplos ásperos, soplos raspantes y soplos con algún grado de intensidad, de algún grado de tono musical como tal, ¿no? No se olviden, estos soplos pueden ser diastólicos, pueden ser sistólicos y en algunos casos pueden ser sistodiastólicos. ¿Qué quiere decir? Que tener ambos componentes. Les voy a colocar un ejemplo. En el caso de tener una válvula aórtica que está permitiendo el reflujo, esta válvula, este soplo se prácticamente traduciría en un soplo diastólico. Diastólico de regurgitación. Eso quiere decir diastólico, regurgitación. Pero si mi paciente tiene esta válvula aórtica cerrada, bueno, podría escuchar un soplo sistólico. Sistólico se relaciona con estrechez, por si acaso, ¿no? Y algunos pacientes incluso tienen una doble lesión aórtica. ¿A qué nos referimos con doble lesión aórtica? Que tiene algún grado de estenosis y algún grado de insuficiencia. Y es ahí donde nosotros describimos y mencionamos referentes a un soplo sistodiastólico. Muy bien, entonces no se olviden de estos términos muy importantes y cabe mencionar, ¿no? A nivel de las válvulas semilunares o sigmoideas, no se olviden, un soplo sistólico indicaría estenosis, un soplo diastólico regurgitación. Pero en las válvulas AV, que son las auricoventriculares, esta terminología se maneja al revés para evitar confusiones. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un soplo sistólico a nivel de la válvula mitral, esto denotaría insuficiencia. Pero si yo percibo desde luego un soplo sistólico, esto denotaría estenosis en la válvula como tal. Bien. Y es al revés en las válvulas auricoventriculares. No se preocupen, vamos a ir aclarando este punto para que puedan hacer la descripción en algún momento referente a los soplos. Ahora, estos soplos pueden tener mayor intensidad o ser mejor percibidos al inicio, a la mitad o al final del soplo, o incluso ser muy fuertes desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, manejamos palabras claves para poder hacer esta descripción. Un ejemplo, tenemos acá una pequeña, imagen muy interesante que nos menciona los soplos sistólicos y los soplos diastólicos. Si la mayor intensidad del soplo está al inicio o al comienzo del soplo como tal, hablamos de un soplo protosistólico. Entonces, proto quiere decir mayor intensidad al inicio. Puede ser, desde luego, protosistólico al final de la sístole, o también puede ser protodiastólico al final de la diástole. Perdón, al principio de la diástole, ¿no? Entonces, protosistólico, protodiastólico. Al inicio de la sístole, al inicio de la diástole. O puede ser mesosistólico o mesodiastólico. ¿Qué quiere decir? Con mayor intensidad a la mitad del soplo. Los soplos mesosistólicos generalmente son más característicos en las estenosis aórticas, ¿no? Las estenosis aórticas generalmente pueden condicionar un soplo mesosistólico. También puede haber soplos mesodiastólicos donde, la mayor intensidad está a la mitad del soplo diastólico como tal.
Por otro lado, podemos encontrar también soplos telesistólicos, que quieren decir al final de la sístole o al final del soplo. Cuando el soplo tiene mayor intensidad al final, nosotros tenemos que ver si es que es sistólico o diastólico. Bueno, si es telesistólico, entonces será un soplo que desde luego implique la relevancia de lo que es la descripción del soplo como tal. Ahora, tenemos proto, tenemos meso, tenemos tele. ¿Qué pasaría si es que el soplo es de mayor intensidad desde el inicio hasta el final? Entonces, ¿qué se acontecería? ¿Qué término manejaríamos nosotros? Si vemos que un soplo es bastante intenso, inicio y final, prácticamente yo hablaré de un soplo holosistólico o en todo caso holodiastólico, ¿no? Holo quiere decir mayor intensidad desde el inicio hasta el final de lo que corresponde el soplo, ¿no? Entonces acá vemos una imagen que nos está mostrando proto al inicio, meso a la mitad, tele al final. Y si el soplo es intenso desde el inicio hasta el final, por último tenemos el término holosistólico o en todo caso holodiastólico. Muy bien, está claro este punto. No sé si tiene alguna pregunta para hacer la descripción. Entonces ustedes el momento que escuchen siempre vean en qué lugar es la mayor intensidad, dependiendo si es de regurgitación o en todo caso estenosis, y por ende ustedes pueden hacer la descripción como debe realizarse. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bien, entonces les he enviado, vayan apagando sus audios, por favor, no sé quién está con audio, con su micrófono prendido. Les he enviado las diapositivas y también les he enviado los videos al grupo de Telegram. Cualquier momento ustedes lo pueden descargar y poder escuchar estos audios. Lamentablemente es difícil en estas circunstancias el poder escuchar bien estos videos porque, bueno, tenemos alguna complicación dentro de lo que son estas clases virtuales. De todas formas, nosotros tenemos que saber que tenemos un primer ruido cardíaco que es de mayor intensidad que el segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces son ruidos normales, absolutamente normales, que no denotan mayor preocupación, si en todo caso, desde luego, no existiese tal vez algunos otros ruidos que conlleven a la alteración como tal de esos ruidos normales. Entonces, y acá tenemos una pequeña descripción de lo que nosotros podemos encontrar. Puede ser un soplo mesosistólico, como les había comentado, holosistólico, perdón, donde hay mayor intensidad en todo el soplo como tal. Pueden ser también soplos holodiastólicos o holodiastólicos, dependiendo si hablamos de estenosis o hablamos de regurgitación. Por otro lado, tenemos los soplos merosistólicos o merodiastólicos. Los soplos merosistólicos o merodiastólicos son aquellos que tienen una intensidad mínima desde el inicio hasta el final. O sea que no encontramos una intensidad muy fuerte, ¿no? Es mínimo y lo apreciamos así apenas, pero desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, recibiría el nombre de mero, ya sea sistólico o ya sea diastólico. Por otro lado, ya habíamos mencionado, ¿no? Tenemos los soplos protosistólicos, los mesosistólicos, o en todo caso los telesistólicos. También tenemos los diastólicos, protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Entonces, esta clasificación ya la hemos visto dependiendo la mayor intensidad que se encuentre a nivel de ese organismo o a nivel de ese soplo que se está presentando. Por otro lado, es importante saber que estos soplos pueden ser mejor audibles a nivel de la punta del corazón, en el caso de, se podría decir, del foco mitral. En algunos otros casos, algunos soplos se escuchan mejor en la base, tal es el caso de las valvulopatías aórtica y pulmonar, ¿no? En algunos otros casos, algún otro soplo, como ser en la válvula tricúspide, se puede percibir mejor